Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Ignacio Del Curi y esto es La Diaria Vivo. Uruguay registra el número de casos nuevos más alto desde el comienzo de la pandemia. El Sistema Nacional de Emergencias informó este jueves que se detectaron 5.537 casos nuevos de COVID-19. Esta es la cifra diaria más alta desde el comienzo de la pandemia, incluso superior a la del miércoles, que había tenido un aumento de 70% con respecto al día anterior. Este jueves se hicieron 24.809 test. Hay casos positivos en los 19 departamentos, con una mayor cantidad en Montevideo, Maldonado y Canelones. En total se registran 22.548 casos activos, número más alto incluso que los más de 18.000 registrados el 27 de junio del año pasado. De ellos, según el SINAE, 29 están en centros de cuidados críticos. Esta jornada también se registraron 5 fallecimientos con diagnóstico de COVID-19. En el día miércoles, el Ministerio de Salud Pública informó que, de acuerdo a las nuevas recomendaciones, se baja el periodo de cuarentena al que se deben someter las personas contagiadas de COVID. Este cambio de protocolo lo hicieron también Estados Unidos, España y Argentina antes de fin de año. A partir de ahora, una persona que tenga las 3 dosis de las vacunas, pero se haya contagiado y tenga síntomas, deberá hacer 7 días de cuarentena. Una vez cumplidas las últimas 72 horas sin fiebre o síntomas respiratorios, ya será posible levantar el aislamiento. En el caso de los asintomáticos, también deben hacer 7 días de aislamiento y podrán terminarla siempre que no aparezcan síntomas antes. En el caso de los vacunados con 2 dosis y menos de 180 días desde la última dosis, deberán hacer 10 días de aislamiento si tienen síntomas y 7 días de aislamiento si no los tienen. En tanto, para los que se vacunaron hace más de 6 meses, se pide un test de antígeno negativo para el 10º día antes de levantar el aislamiento. Para el director de salud mental de ACE, no es necesaria la voluntad anticipada para tratar a una persona con adicción. A pesar del receso parlamentario, esta semana volvió a tomar protagonismo el proyecto de ley de internación de personas con consumo problemático de drogas por voluntad anticipada. Esto ocurrió porque legisladores del oficialismo cuestionaron y plantearon citar al Parlamento al secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien se pronunció en contra del proyecto. Algunos incluso le pidieron que deje el cargo. Sin embargo, el director de salud mental de ACE, Pablo Fielitz, se pronunció en la misma línea que Radío. En diálogo con La Diaria, aseguró que el proyecto es inviable en tanto la salud pública uruguaya no tiene la capacidad para darle aplicación, algo que ya había sugerido en noviembre el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Fielitz subrayó que la posición de ACE es la misma de las sociedades científicas, que entienden que no tiene sentido la voluntad anticipada para tratar estos casos. La idea nuestra es acompañar un poco lo que han planteado las distintas sociedades científicas. Nosotros no vemos necesidad de generar una voluntad anticipada para tratar a una persona con una adicción. En realidad, si una persona teniendo una adicción, en lugar de firmar la voluntad anticipada de internación, lo que tendría que hacer es directamente tratarse. No esperar a que surja la crisis o suceda algún evento que empeore las cosas para iniciar el tratamiento. Por su parte, Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE, dijo a La Diaria que la internación compulsiva no es lo más adecuado, pero aún así consideró que hay ocasiones en que puede llegar a ser necesaria. Lo que lleva en los consumos más fuertes, donde ya comienza a tallar la violencia, donde comienza a tallar en muchos de los casos situaciones complejas y rozando lo delictivo, porque muchos de este tipo de pacientes, justamente por el propio consumo, lleva a no medir las consecuencias sociales. Entonces, como que la internación del carácter compulsivo puede significar una ayuda para resolver ese otro problema, ya que la persona no busca ayuda. En tanto, para el doctor en antropología e investigador sobre usos y políticas de drogas, Marcelo Rosal, el proyecto va en contra de las políticas públicas vigentes y no atiende el problema de la adicción. Es una ley que es contraria a la política pública, depende de la capacidad de pago de las personas, no atiende el problema de dónde van a ser internados, y además da un plazo mínimo de internación cuando sabemos que las internaciones largas por lo general son iatrogénicas y están indicadas para muy poquitos casos, ya como mínimo 3 meses.
hay varias iniciativas en curso para problemas de adicción dentro de ACE. Por un lado, en el verano comenzará a funcionar una unidad de desintoxicación que implica una readecuación edilicia del portal amarillo. Por otro lado, se inaugurarán 2 centros diurnos que han sido operados entre ACE y el MIDES. Según explicó Fielitz, uno será para politoxicómanos con capacidad para aproximadamente 20 usuarios y otro será para 10 usuarios con alcoholismo. El proyecto de internación por voluntad anticipada fue impulsado por las diputadas Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto y Nivia Reich del Partido Colorado. Ya fue aprobado en diputados y la coalición tiene planes de votarlo en el Senado luego del receso. Un privado de libertad denunció haber sido secuestrado y violado por sus compañeros de celda en el Comcar. Durante los controles matinales del módulo 10 del ex Comcar este martes, un hombre privado de libertad denunció a los funcionarios policiales que estaba siendo maltratado por sus compañeros de celda, por lo que fue trasladado para ser atendido por el médico de guardia de la cárcel. En la revisión, confirmó el Ministerio del Interior, se constató una herida cortante, erosión y hematoma frontal y herida punzante en glúteo. Por esto, el hombre fue derivado al Hospital Maciel para una nueva revisión. Fuentes carcelarias dijeron a La Diaria que el hombre habría sido violado y que su cuerpo tenía múltiples heridas de maltrato. Por esto, el Ministerio dio cuenta a la Fiscalía de Delitos Sexuales del hecho, que está investigando la situación bajo la denuncia de abuso sexual. La justicia dispuso pericias y se está a la espera de los resultados. Además, se tomaron declaraciones a las personas involucradas. La víctima fue realojada en otro módulo del establecimiento y 2 de los 4 presuntos agresores fueron derivados a otras cárceles. A su vez, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dispuso las actuaciones administrativas correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos. Este caso se suma a otros hechos violentos conocidos en los últimos meses en la Unidad 4 de Santiago Vázquez. Tiempo atrás se informó sobre otro privado de libertad que había sido secuestrado y torturado durante meses por sus compañeros de celda. Graciela Bianchi aseguró que el Poder Judicial está infiltrado y que la Fiscalía es un problema. A fines de diciembre, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, se unió a una reunión virtual en vivo de Twitter, uno de esos encuentros conocidos como Spaces, y dirigió varios cuestionamientos a la justicia uruguaya. En el encuentro virtual Foros UI, de que participaron a su vez los cabildantes Guido Manini Ríos y Raúl Lozano, Bianchi aseguró que la Fiscalía es un problema y que es algo que ella se ha dedicado a remarcar hasta el cansancio, según recogió Búsqueda. Además, se refirió específicamente al ex fiscal de corte Jorge Díaz. Valoremos las cosas positivas que hemos logrado. No es casualidad, no se fue solito y porque quiso, dijo, sin precisar más sobre el tema, pero dejando entrever esto como un logro de la coalición. La senadora insinuó que los fiscales y los jueces deciden cuáles son las causas que se investigan y cuáles no, y puso como ejemplo la construcción del Antel Arena, obra sobre la que dijo que existieron trabas para investigar. Aseguró que el Poder Judicial está infiltrado por estos actores que buscan trancar ciertas investigaciones y resaltó que tienen vínculo con el Frente Amplio ya que, según expresó, evitan la persecución penal de los posibles delitos cometidos en los gobiernos frente amplistas. Esto fue respaldado a su vez por Manini, quien dijo que coincide totalmente con la senadora nacionalista. Sin embargo, los dichos de Bianchi fueron condenados por políticos de la oposición y por representantes de la justicia. En diálogo con Radio Montecarlo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que Bianchi debería pedir disculpas por lo que dijo. Es muy difícil de definirla en la actualidad a Graciela, ¿no? Yo la conozco hace mucho tiempo, sé de su capacidad intelectual y de su capacidad de estudio, pero parece que fuera otra persona. Lo que dice sobre la justicia es un dislate. Pienso yo que tendrá que pedir disculpas en las próximas horas, o ella o su partido, porque no se puede llegar a niveles desabruptos de esta naturaleza en un país donde hay separación de poderes y donde todos depositamos confianza en la justicia. Por otro lado, el senador frente amplista Charles Carrera escribió que Bianchi hace apología de la presión a la justicia y subestima al sistema judicial de nuestro país. Aseguró que la legisladora ha tenido reiteradas salidas de tono, desatinos y afirmaciones antidemocráticas que demuestran que no es digna del cargo que ocupa. También el docente y especialista en Derecho Santiago Pereira Campos se mostró preocupado por lo ocurrido. Calificó como graves las afirmaciones y subrayó: tenemos que cuidar nuestro sistema de justicia, denunciar las eventuales irregularidades y no generar desconfianza si no tenemos pruebas.
La Asociación de Magistrados, la de Funcionarios Judiciales y la de Defensores de Oficio del Uruguay también hicieron público su rechazo a lo dicho por Bianchi. Quedó conformada la nueva mesa política del Frente Amplio y el Partido Comunista sumó un delegado. Terminó el escrutinio de las elecciones internas del Frente Amplio y se conocieron los datos que restaban sobre la mesa política, órgano que ejerce la conducción cotidiana del partido. La lista 1001 del Partido Comunista y sus aliados pasará de tener 2 representantes a tener 4 y se transformará así en el sector con más peso en el órgano de conducción. En la mesa política habrá además 3 representantes del MPP, que mantiene igual cantidad de cargos, y 3 de la convocatoria serenista progresistas, formada por Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y otros 7 grupos políticos. Esta alianza no existía como tal en las elecciones anteriores, pero 2 sectores que la conforman habían logrado tener un representante cada uno, por tanto, también logró un crecimiento en estos comicios. Mientras tanto, el Partido Socialista pasó de tener 2 cargos a 1 solo y obtuvieron también un representante la Liga Federal, la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio y la alianza entre los sectores PAR y el Abrazo, que antes no tenían representación. La lista 711 de Raúl Sendic, Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo perdieron su representación en el órgano de conducción del Frente Amplio. Biden aseguró que Trump construyó la mentira del fraude electoral que ocasionó los ataques al Capitolio en enero de 2021. Ya pasó un año del ataque al Capitolio estadounidense por una multitud de seguidores del entonces presidente Donald Trump a modo de protesta por los resultados de las elecciones nacionales que habían dado como ganador al actual mandatario Joe Biden. Por motivo de la fecha, Biden encabezó un acto en el que recalcó que el principal responsable de estos ataques, que terminaron con 5 muertos, 14 policías heridos y 52 personas arrestadas, es el expresidente Trump. El mandatario recordó la legitimidad de las elecciones de 2020. Here's the truth. The election of 2020 was the greatest demonstration of democracy in the history of this country. More of you voted in that election than have ever voted in all of American history. Over 150 million Americans went to the polls and voted that day. In a pandemic, some at great risk to their lives. They should be applauded, not attacked. Biden aseguró que ni siquiera durante la guerra civil de Estados Unidos se vivió algo parecido al ataque del 6 de enero. Y recordó que el cuestionamiento de los resultados que hizo Trump empezó meses antes de que se hicieran las elecciones. So let's speak plainly about what happened in 2020. Even before the first ballot was cast, the former president was preemptively sowing doubt about the election results. He built his lie over months. It wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth. He's not just a former president. He's a defeated former president. Defeated by a margin of over 7 million of your votes. En febrero, Trump se salvó de un juicio político por estos hechos gracias a la falta de votos republicanos para promoverlo. Sin embargo, el Partido Demócrata está llevando adelante una extensa investigación en la Cámara de Representantes para buscar a los responsables intelectuales del ataque. ¿Qué puede pasar con el expresidente? Los congresistas aún no tienen claro qué hacer y están midiendo las consecuencias que puede traer una acusación contra Trump, quien tiene pensado volver a ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Hasta acá llegó la Diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.